Bienvenidos a todos, espero que se encuentren más que bien y en esta ocasión vengo a traerles la parte 3 del límite. Estos videos recuerden que son unos resúmenes de los cursos gratuitos que estoy brindando. En la descripción del video y en los comentarios les dejo más información al respecto. Nos vamos a encontrar con dos situaciones cuando estudiamos el límite de funciones, cuando x tiende o bien a más infinito, es decir, tomas valores muy grandes, o bien al menos infinito, es decir, tomas valores muy grandes en valor absoluto, pero en sentido negativo. La primera opción es que el límite de f de x sea un número real, cuando x crece o decrece sin límite, el cual se visualiza en este gráfico como una asíntota horizontal. Fijémonos que cuando x crece hacia el más infinito, la función se va planchando en la recta imaginaria igual a 2. Jamás va a tocar a esta recta imaginaria, pero los valores son muy próximos a y igual a 2. Lo mismo ocurre cuando x tiende a menos infinito. Fijémonos que la función se va acercando cada vez más a esta recta imaginaria y igual a 2. Simbólicamente tenemos que el límite de x tendiendo a más infinito de mi función es 2. También vamos a decir que cuando x tiende a menos infinito, la función tiende a 2. Si nos centramos en el análisis de la función, vamos a decir que en y igual a 2, esta función presenta una asíntota horizontal. La segunda situación con la que nos podemos encontrar es que el límite de una función cuando x tiende a más infinito o a menos infinito también tiende a infinito. Fijémonos acá en este gráfico. Cuando x tiende a infinito, la función se dispara a valores muy altos en valor absoluto, es decir, tiende a infinito. Lo mismo ocurre cuando x tiende a menos infinito. La función crece sin límite hacia el más infinito. Simbólicamente, vamos a decir que el límite de x tendiendo a más infinito de nuestra función es igual a más infinito, o bien tiende a más infinito. Por otra parte, el límite de la función cuando x tiende a menos infinito, también vamos a decir que tiende a más infinito. Es decir, a medida que aumenta o disminuye el valor de x, la función crece sin límite, es decir, tiende a más infinito. Veamos ahora algunos ejemplos de cómo resolver este tipo de límites. Empecemos con un ejemplo sencillo. Tenemos el límite de x tendiendo a infinito de 1 sobre x y tenemos que eso es igual a 0. Notemos que cuando nosotros dividimos al 1 por un número muy grande en valor absoluto, no importa si es positivo o negativo, esa división siempre va a tender a 0. Lo mismo va a ocurrir si acá en vez de un 1 tenemos cualquier número real. La división entre un número real y un número muy grande en valor absoluto siempre va a tender a 0. Más aún, si tenemos el límite de x tendiendo a infinito de 1 sobre x a la n, con más rapidez esa división va a tender a 0, ya que al 1 ahora no solo lo estamos dividiendo por un número muy grande en valor absoluto, sino que a ese número encima lo estamos elevando con una potencia positiva. Ahora bien, estos dos ejemplos que acabamos de ver nos van a servir para trabajar con algunos ejercicios un poco más complejos. Veamos el ejemplo 3. Tenemos el límite de x tendiendo a infinito de 2x al cuadrado más x menos 1 sobre 3x al cuadrado menos 5. En este caso, notemos que vamos a tener una determinación del tipo infinito sobre infinito. En el numerador, si nosotros quisiéramos hacer una especie de reemplazo, esta función tiende a infinito. Lo mismo ocurre con el denominador. Este polinomio que tenemos con el denominador también tiende a infinito. Entonces, la estrategia cuando tenemos el límite de x tendiendo a infinito de un polinomio dividido otro polinomio va a ser sacar factor común, tanto en numerador como denominador, a la x con el mayor exponente. En este caso, x al cuadrado. Si hacemos eso, nos queda lo siguiente. El límite de x tendiendo a infinito de 2x al cuadrado más x menos 1 sobre 3x al cuadrado menos 5. Dijimos que íbamos a sacar factor común tanto en numerador como en denominador x al cuadrado. Si lo hacemos, en el numerador nos va a quedar x al cuadrado por 2 más 1 sobre x menos 1 sobre x cuadrado. Y en el denominador nos va a quedar x al cuadrado por 3 menos 5 sobre x al cuadrado. Fijémonos que este x cuadrado que tenemos como factor en el numerador y este x cuadrado que tenemos como factor en el denominador se pueden cancelar, quedándonos lo siguiente. El límite de x tendiendo a infinito de 2 más 1 sobre x menos 1 sobre x cuadrado. Todo esto dividido 3 menos 5 sobre x al cuadrado. Y si acá consideramos que x tiende a infinito, vimos ya que este término y este término, es decir, números reales que están divididos por un número muy grande en valor absoluto, van a tender a 0. También sabemos que el límite de una constante es la misma constante, por lo tanto, este límite nos queda como resultado 2 más 0 más 0, todo dividido 3 menos 0.
En efecto, nos queda como resultado final 2/3. Es decir, en un principio teníamos una indeterminación del tipo infinito sobre infinito, pero trabajando algebraicamente llegamos a 2/3. Esto quiere decir que cuando x tiende a infinito, esta función se acerca cada vez más a 2/3, o bien que en y igual a 2/3 habrá una asíntota horizontal. Veamos el ejemplo 4. Tenemos el límite de x tendiendo a infinito de raíz de 4x al cuadrado más 1, todo esto sobre x menos 1. Cuando en el límite de x tendiendo a infinito nos aparecen raíces, tenemos que tener cuidado. Debemos considerar que el módulo de x es igual a x al cuadrado. Y a la hora de analizar los límites, tenemos que tener cuidado cuando x tiende a menos infinito, es decir, que x es negativo, y cuando x tiende a más infinito, es decir, que x es positivo. Debemos considerar entonces las dos opciones. A diferencia del ejemplo anterior, acá nos va a convenir dividir tanto numerador como denominador por la x de menor exponente, porque vamos a querer introducir esa variable dentro de la raíz. En este caso nos va a convenir dividir tanto al numerador como al denominador por x. Veamos qué ocurre cuando x tiende a menos infinito. No debemos olvidar que en este caso x es menor a 0. Entonces nos va a quedar el límite de x tendiendo a menos infinito de menos raíz de 4x al cuadrado más 1 sobre x menos 1. Este menos surge de la definición de valor absoluto, ya que en este caso estamos considerando a los x negativos. Ahora bien, si aplicamos nuestra estrategia, vamos a tener el límite de x tendiendo a menos infinito de menos raíz de 4x al cuadrado más 1 dividido x sobre x menos 1 también dividido x. Notemos que acá en el numerador esta x la podemos introducir dentro de la raíz, pensando a x como x cuadrado, y acá en el denominador a esta x la podemos distribuir, quedándonos lo siguiente: límite de x tendiendo a menos infinito de menos raíz de 4x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado, todo esto dividido x sobre x menos 1 sobre x. Acá en el numerador, en el argumento de la raíz, vamos a distribuir este x al cuadrado y vamos a simplificar. Y en el denominador, simplemente vamos a resolver este x dividido x, que no es otra cosa que 1, quedándonos límite de x tendiendo a menos infinito de menos raíz de 4 más 1 sobre x al cuadrado, todo esto dividido 1 menos 1 sobre x. Aquí nuevamente podríamos pensar que este término va a tender a 0 y que este término también va a tender a 0 porque estamos dividiendo al 1 por un número muy grande en valor absoluto, es decir, esas dos expresiones tienden a 0, quedándonos como resultado menos raíz de 4 más 0, todo esto dividido 1 menos 0. Y esto nos da como resultado menos 2. Quiere decir que cuando x tiende a menos infinito, esta función se acerca a menos 2. O bien que en y igual a menos 2, esta función presenta una asíntota horizontal. Bueno, ya vimos lo que ocurre cuando x es negativo o bien tiende a menos infinito. Veamos ahora qué pasa cuando x es positivo o tiende a más infinito. Vamos a tener el límite de x tendiendo a más infinito de nuestra función. Notemos que la estrategia va a ser exactamente la misma, con la única diferencia que ahora vamos a considerar la expresión positiva de la función, ya que x va a ser un valor positivo. Entonces vamos a tener el límite de x tendiendo a más infinito de nuestra función. Habíamos dicho que la estrategia era dividir numerador y denominador por la variable x. Luego en el numerador introducíamos esa variable dentro de la raíz y acá distribuíamos, nos quedaba la raíz de 4 más 0 sobre 1 menos 0 y eso nos da como resultado 2. Esto quiere decir que cuando x tiende a más infinito, esta función se acerca a 2, o bien que en y igual a 2 esta función presenta una asíntota horizontal. Bien, veamos un último ejemplo con el cual uno se puede encontrar en un parcial, en un examen, en un trabajo práctico de la facultad, que es el siguiente. Calcular el límite de x tendiendo a infinito de 1 más 1 sobre 3x, todo esto elevado a la 5x, sabiendo que el límite de x tendiendo a infinito de 1 más 1 sobre x elevado a la x es igual al número e. Este límite que tenemos acá, pronto voy a subir un video explicando por qué funciona. Básicamente la idea es darle valores muy altos a la variable x y van a ver que se va acercando al valor de e, que es aproximadamente 2,71. Esta expresión lo que nos dice es que si tenemos el límite de x tendiendo a infinito de 1 más 1 sobre algo elevado a ese mismo algo, ese límite es igual a e. Entonces lo que nosotros tenemos que buscar es que la expresión que tenemos en este denominador sea exactamente la misma que la que tenemos en el exponente.
Bien, la estrategia será la siguiente. Tenemos el límite de x tendiendo a infinito de 1 más 1 sobre 3x elevado a la 5x. A nosotros nos gustaría que acá, que tenemos un 5x, aparezca un 3x. Para eso lo que vamos a hacer en ese exponente, vamos a multiplicar y a dividir por 3. Esto no altera la expresión, ya que esto es exactamente lo mismo que decir 5x por 1. Por otra parte, sabemos que el orden de los factores no altera el producto, así que convenientemente nos va a quedar el límite de x tendiendo a infinito de 1 más 1 sobre 3x elevado a la 3x por 5 sobre 3. Es decir, pongo en un primer lugar al 3 y luego pongo al 5. Además, acá tengo dos exponentes que se están multiplicando, así que puedo pensar que tenía potencia de otra potencia, quedándonos el límite de x tendiendo a infinito de 1 más 1 sobre 3x, eso elevado a la 3x, y a su vez toda esa expresión elevado a la 5 tercios. Esta es una propiedad válida de la potenciación. Ahora bien, fijémonos en esta expresión que tenemos acá. Logramos conseguir que lo que ocurre en el denominador también ocurre en el exponente. Quiere decir que este límite tiende a e. Y si no nos olvidamos que a eso lo tenemos elevado a las 5 tercios, nos queda como resultado e igual a las 5 tercios. Bueno, espero que les haya servido el video. Si les gustó, dejen un me gusta, un comentario y compártanlo. Como les digo siempre, buenas noches, buenas tardes o buen día, según corresponda. Hasta luego.